Miércoles de reportaje especial de investigación del maestro Ricardo Sevilla, que ya llegó. El maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura y el terror de la fachiza en la X, antes Twitter. Y si no me creen, pues nada más lean los corajes que están haciendo las mascotitas de Norma Piña con lo que ha escrito el querido Ricardo desde ayer, con lo que ha dicho también aquí en Sin Censura. Querido Ricardo, te mando un abrazo, buenos días. Abrazo recibido y plenamente correspondido, mi querido Vicente, público memorioso. Efectivamente, están muy enojados allá en la derecha, sobre todo en Querétaro. Fíjate nada más, la ministra Yasmín Esquivel comparte una publicación hoy en su cuenta de X, antes Twitter, y ayer la presidenta decía que no iba a estar invitado la Suprema Corte, el Poder Judicial, y quien no ha sido invitada ha sido Norma Piña, pero la ministra Esquivel dice: yo agradezco la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum a esta ceremonia, a la ceremonia del 108 aniversario de la Constitución de México. Y bueno, es una cachetada, una bofetada con guante blanco, porque ahí estará una representante, cuando menos, del Poder Judicial, ese Poder Judicial gangrenado. Y bueno, pues yo considero que es un buen gancho al hígado a Norma Lucía Piña, que no va a estar presente en esto que es una fiesta democrática, una celebración constitucional. Y bueno, pues ha sido el enojo de los derechosos que todavía están ahí tratando de argumentar algunas cosas, pero no lo consiguen. Están completamente desvalidos intelectualmente. Y bueno, pues ahí estará la ministra Esquivel. Sí habrá presencia finalmente, mi querido Vicente, público memorioso, del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta ceremonia en Querétaro. Tierras conservadoras, por cierto. Así es, pero en donde también se desvivió en elogios el gobernador panista Mauricio Curi. Yo no fui, porque luego se les da por detenernos extrañamente por allá en Querétaro. No vaya a ser la de malas. Mi querido Ricardo Sevilla, por cierto, don Mauricio, nunca me confirmó por qué me habían detenido en Querétaro, por más que le hice peticiones para que se diera a conocer el video de las cámaras de los policías, las razones por la detención. Don Mauricio, por favor. Oye, mi querido Ricardo, pero el reportaje especial, la investigación que traes hoy, tiene que ver con Veracruz y prepárense, con los Yunes. Ay, cabrón. Está fuerte, está fuerte. A dejar la víbora chillando, maestro. Así es, mi querido Vicente, público memorioso. Esto yo ya le podríamos titular una serie de las parejas panistas, porque hemos exhibido aquí en Sin Censura a la pareja de presidentes y expresidentes municipales en Huixquilucan, de presidente y de presidenta y expresidente allá en Guanajuato capital, y hay otra pareja de corruptos panistas ahora en Veracruz. Usted ya conoce a estos personajes, quizá a los otros les sonaban apenas, pero en Veracruz la familia Yunes Lobeira es líder en tranzas, en nepotismo y en corrupción, y le han causado un millonario daño al erario. Y es que Patricia Lobeira Rodríguez, actual alcaldesa del municipio de Veracruz y esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez, ha desfalcado las finanzas del puerto de Veracruz. No lo digo yo, lo dicen las auditorías. Entre 2022, 2023, 2023, el gobierno de la panista Patricia Lobeira Rodríguez ha causado un daño al erario por más de 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. Y es que en octubre de 2022, fíjese, la empresa de Roy Campos, Consulta Mitofsky, que tiene cualquier cantidad de contratos, yo creo que los vamos a exhibir en un momento muy cercano, porque hay que toda suerte, tengo ya muchos contratos de esta empresa de Roy Campos, la famosa Consulta Mitofsky, pero esa empresa
asegura que Patricia Lobeira se encontraba entre los ediles mejor calificados y hubo un coro en la prensa estatal, en la prensa veracruzana, que así lo respaldaba. Sin embargo, su problema, pues evidentemente no está con este tipo de mediciones a modo, pagadas, sino con las auditorías reales con datos duros que ha realizado el órgano de fiscalización superior del Estado, mejor conocido por sus siglas que son ORFIS. Y es que como resultado de la revisión de la cuenta pública 2022, porque vamos en esa línea de tiempo, el Ayuntamiento de Veracruz presentó observaciones que revelaron la existencia de un daño patrimonial, se lo digo con datos duros, de 39,192,670 pesos. De acuerdo con los datos de Orfis, la mayoría de estos recursos que dañaron al erario veracruzano, que suman, insisto, más de 38 millones de pesos, corresponden a irregularidades de tipo financiero y presupuestal en el gobierno municipal. Cabe destacar, mi querido Vicente, que Patricia Lobeira, quien asumió el cargo de alcaldesa el 1 de enero de 2022, porque no pudo contender Miguel Ángel Yunes Márquez, porque tenía encima una orden de aprehensión. Bueno, pues ella contendió y pues es su esposa. Y este controvertido personaje que fuera expresidente municipal de Boca del Río, por cierto, y que gracias a sus tranzas y chapulineo el año pasado fue expulsado del Partido Acción Nacional, imagínense nada más. Pero bueno, en 2022, para seguir con estos datos duros, no fue el único año en que el órgano de fiscalización superior del Estado detectó irregularidades en el municipio que mal administra la esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez. En 2023, el edil panista volvió a desfalcar las finanzas veracruzanas. Esto no lo va a encontrar en Notiver, no lo va a encontrar en el dictamen, porque ahí son apapachadores. Y es que ese año, el Orfis detectó más irregularidades al llevar a cabo la auditoría de la cuenta pública 2023. Ese año, mi querido Vicente, la auditoría reveló un desfalco por 23,486,000 pesos. Nuevamente, el talón de Aquiles de ese gobierno municipal se relaciona con el manejo de recursos en el área financiera administrativa, específicamente en el área de la tesorería. La tesorería, ahorita le voy a platicar con mucho más detalle quién está ahí en la tesorería, quién está en obras públicas. Ahora, dicha oficina acumuló observaciones que revelaban un daño patrimonial por más de 54 millones de pesos, sin contar con las irregularidades detectadas en 2024 relacionadas con la deuda pública y la disciplina financiera, consignadas en la observación de 193/2023-004, que plantean un monto superior a 3,129,000 pesos. Estamos hablando de más de 100 millones de pesos. Ahora, en mayo de 2024, la administración de la panista Patricia Lobeira vuelve a enfrentar otro escándalo. No lo va a encontrar en los periódicos locales. ¡Qué esperanzas! En esa ocasión, fue un propio empresario. No crea usted que alguien de Morena, que algún opositor, que Cuitláhuac García, al que traían en salsa. No, fue un empresario, el empresario Ángel Arandia Gutiérrez, representante legal de Replanteo y Conservación SADCB, acusó a la alcaldesa Patricia Lobeira de los presuntos delitos de fraude a la hacienda pública municipal y falsificación de firmas y documentos en actos licitatorios. Le digo más. Este personaje, este empresario, denunció ante la Fiscalía General de la República una red de corrupción en ese ayuntamiento, en el ayuntamiento de Veracruz, dedicada a la simulación de procesos licitatorios en la asignación de obras públicas, con el claro propósito, usted ya los conoce, de beneficiar a empresas afines al gobierno panista, particularmente a los Yunes. Este empresario que denuncia ante la FGR, acusó que desde el ayuntamiento de Veracruz, los Yunes Lobeira habían utilizado sin su autorización
información de su empresa para incluirla tramposamente en una licitación de obra a la que él ni siquiera se había presentado. Hasta ese momento, cabe decirlo, Patricia Lobeira se presentaba muy feliz, muy oronda ante todos como Patricia Lobeira de Yunes. Usted podría ver sus redes sociales y así aparecía, retratada, alzándose las manos, en familia, abrazándose con Miguel Ángel Yunes Márquez. Todo muy bien, no pasa nada. Pero cuando Miguel Ángel Yunes Márquez enfrentó lo que usted y yo sabemos ya, una orden de aprehensión en su contra, Patricia Lobeira dejó de utilizar el apellido Yunes. Sin embargo, aquello habría sido solamente una estrategia puramente mediática, porque de acuerdo con varios testimonios, aquí yo agradezco infinitamente a la gente que nos está enviando muchísima información y testimonios y datos duros para que nosotros visibilicemos este tipo de tranzas. Bueno, nos dijeron, quien continúa moviendo los hilos en el puerto de Veracruz, Ricardo, no nos hagamos, es Miguel Ángel Yunes Márquez. Bueno, le digo más, estas fuentes que trabajan directamente en el municipio de Veracruz y que por obvias razones no les vamos a dar sus nombres, pero sí los datos duros, sostienen que aquel distanciamiento era pura simulación. Ya ve, son simuladores. ¿Por qué? Porque Patricia Lobeira decidió dejar en manos de un personaje llamado Julio César Torres Sánchez la obra pública de Veracruz. ¿Quién es este personaje? Julio César Torres Sánchez es el actual director de obra pública de Veracruz. Es el que, de acuerdo con estos testimonios, también tiene las manos metidas en la tesorería. Bueno, este hombre es un sujeto de todas las confianzas de Yunes Márquez, tanto que fue su director de obra pública. Acuérdese usted que Yunes fue edil de Boca del Río, ahí donde tiene el brazo de mar, Boca del Río, y tienen ahí una residencia lujosísima, Dante Delgado. Bueno, ahí, Julio César Torres Sánchez, pues este personaje es el operador de este personaje que fue el sujeto que estuvo ahí trabajando para Miyuma. ¿Quién es Miyuma? Yo les preguntaba, ¿quién es Miyuma? Ah, bueno, así le dicen. No digamos cariñosamente, pero le llaman así a este personaje, a Miguel Ángel Yunes Márquez. Ahora, nos dicen que estos personajes que han causado este daño al erario por más de 100 millones de pesos, pues todavía están operando sus negocios allá, tanto en Boca del Río como en el puerto de Veracruz, a través de diferentes incondicionales. Uno de esos incondicionales es precisamente este sujeto, Julio César Torres Sánchez. De hecho, los Yunes nos aseguran, operan una serie de locales, de edificaciones. Hay cártel inmobiliario también allá en Veracruz y habrían dado permisos de obras en terrenos que se encuentran en litigio. De acuerdo con diferentes denuncias ni siquiera de la población, sino de empresarios hoteleros, estos personajes el año pasado permitieron la construcción de unas torres médicas en el puerto de Veracruz, cuya edificación actualmente, si bien se encuentra detenida, pues dejó varadas a muchísimas personas que ya habían comprado consultorios médicos y que se dicen víctimas de fraude. Este mismo personaje, Julio César Torres, se ufana públicamente desde su restaurante consentido, que se llama El Villarrica, que él solo obedece a las órdenes de Miyuma, le digo, como le dicen a Miguel Ángel Yunes, y no a la alcaldesa panista Patricia Lobeira. Esto se suma, mi querido Vicente Público Memorioso, justamente a estos personajes que a través del nepotismo siguen desfalcando los municipios más relevantes, todos paradójicamente. Bueno, ni siquiera nos parece una paradoja, sino nos parece algo consecuente en realidad. Son panistas. En Huixquilucan, panistas. En Guanajuato, panistas. Aquí en Boca del Río y en el puerto de Veracruz, panistas también. Y bueno, hasta este momento le han causado o le habrían causado, de acuerdo con estas informaciones y de acuerdo con estos datos duros, un daño al erario por más de 100 millones de pesos. Y esos son, mi querido Vicente Público Memorioso, los datos duros. Es toda una genealogía de nepotismo,
marido y mujer, juegan a que están distanciados, pero en realidad ahí tienen todo, han tejido una serie de negocios alrededor de esos municipios que da pavor. Así es, y sigamos exhibiendo todas estas cosas, Ricardo. Yo aplaudo esta labor que estás haciendo y sea quien sea, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Un par de cositas antes de despedirnos, Ricardo. Fíjate que estaba leyendo, lo subió Carlos Albert, a quien le mando un saludo, el maestro Carlos Albert, con quien puede uno estar de acuerdo o no de acuerdo. En el caso mío le tengo un gran aprecio, y porque siempre ha sido muy generoso con tu servidor. Y dice Carlos Albert, una cosa es deportar y otra muy distinta e inaceptable, esposar a indocumentados. Es imposible ignorar este trato estilo Trump, porque estoy viendo una nota que se publica que dice, la gobernadora de Morelos, Margarita González Arabia, reprochó el trato dado a los mexicanos deportados al país por el gobierno de Donald Trump al señalar que llegan a territorio nacional esposados. En entrevista con medios, la mandataria morenista refirió que a la entidad han arribado cerca de 70 connacionales procedentes de Estados Unidos a bordo de aviones que hicieron parada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y cito, se han venido a Morelos cerca de 70 migrantes, se les ha atendido lo mejor que se puede. No nos gustó la manera como los trajeron, porque los trajeron esposados hasta el AIFA, y ahí, bueno, ya se les recibió, indicó. No estamos de acuerdo en la manera en que los han tratado. Queremos que sea una repatriación digna. En todo caso, señaló. Eh, pues el mismo reclamo de Gustavo Petro, lo leo de las declaraciones que se le atribuyen a la gobernadora de Morelos, Margarita González Sarabia. Hay que estar al pendiente de esto, para que nadie tenga que sufrir un trato indigno en estas deportaciones, querido Ricardo Sevilla. Sí, a mí me parece muy importante este respaldo que ha habido al discurso de la doctora Claudia Sheinbaum. Hay mucho vigor, incluso me ha llamado mucho la atención este respaldo que ha habido en los diferentes medios de comunicación corporativos a lo que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum. Hay personajes como Ciro Gómez Leiva que realmente son anodinos, pero que están reconociendo la labor que está llevando a cabo la doctora Claudia Sheinbaum. Si bien no se lo dicen abiertamente, están celebrando a Marcelo Ebrard. Creo que Marcelo Ebrard ha tenido un despunte. ¿Quién lo iba a pensar? Ya se le pensaba, ya lo imaginábamos algunos inhabilitado, porque, pues digo, había dicho con todas sus letras que no se iba a someter a esa señora. Bueno, pues ha terminado no sometiéndose, pero sí haciendo un trabajo pues muy destacado. Nosotros hemos sido muy críticos del ex canciller Ebrard, pero lo que está haciendo ahora me parece que está marcando ahí partes importantes. Creo que ahí va. Yo pensaba que el ex rector iba a tener un papel mucho más destacado. Ahí va, ya ahorita acabas de presentar una nota de él. Creo que está cobrando una fuerza mayor, pero habrá que ver cuál es el trabajo. Se necesita muchísimo trabajo allá en los consulados. La gente que nos ve aquí en Sin Censura lo ha denunciado a voz en cuello. Se necesita habilitar bien los consulados, se Más necesita hacer un personal, trabajo. porque me dicen que no hay citas, más personal se necesita por la situación. Sí, mucho más personal, mucho más capacitado, gente que sepa lo que está haciendo, que haya una línea directamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que se ponga de acuerdo con los consulados para que arropen a la gente y para que no le estén dando estas largas que han acusado muchísimas personas y están tensas, están nerviosas, y yo creo que también es una labor muy relevante porque es algo que no se toma en cuenta, que se platique con las personas y que haya un área encargada precisamente de hablar con ellas, de informarles para que esos nervios que ellos tienen, esa tensión, pues se vaya difuminando a través de la información que ellos vayan obteniendo, y solamente va a poder llevarse a cabo a través de los consulados, a través de las autoridades de relaciones exteriores, y bueno, en eso va a jugar
un papel enorme Juan Ramón de la Fuente, y bueno, pues ojalá se asesore ahí con Marcelo Ebrard, que algo sabe del asunto, pero ojalá que le metan muchísimo, porque el sexenio pasado quedaron a deber y la gente lo sabe. No podemos tapar el sol con un dedo, pero en materia de relaciones exteriores, particularmente en Estados Unidos, desde luego en otros lugares en donde están los connacionales viviendo, porque los hay, pero particularmente en Estados Unidos, había que meterle el acelerador. En este momento se tiene que hacer, sobre todo porque estamos en una pausa que pone muy nerviosa a la nación. Es una pausa de un mes y después veremos cómo reacciona este personaje, Donald Trump, que es un personaje, hay que decirlo, bastante inestable, que juega a dar pan con cordonazo, que no se puede confiar en él, es prácticamente un líder capitalista, entonces entre los capitalistas no se puede tener ningún tipo de confianza, dice una cosa y después actúa inconsecuentemente, lanza una bravata a través de sus redes sociales, a través del famoso X, y bueno, pues hay que estar muy atentos con eso. Me parece muy bien lo que hace la gobernadora y lo que dice la gobernadora del estado de Morelos. Hay que respaldar, hay que trabajar. En este momento es justamente el tiempo en que hay que dejar las diferencias. Yo le diría a usted, le invitaría a que se desintoxicara de las redes sociales, particularmente la más virulenta es la red social de X, pero no se vaya usted con la finta. Ahí trabajan hordas de bots. No se pelee, yo no se lo recomiendo, porque estos personajes, en realidad muchos de ellos no existen, son solamente perfiles que están ahí contratados, un personaje que maneja esas cuentas y bueno, están atizando este discurso de odio, de confrontación, de división, pero este es el momento en que el pueblo de México tiene que estar más y más unido. Estaba yo escuchando las declaraciones del, ¿cómo le llaman? ¿El padre Pistolas o cómo es este personaje? Sí, sí. Pero muy interesante lo que dice, personaje atípico, pero que pues tiene su influencia en la gente que lo escucha, y yo creo que a lo mejor si nosotros fuéramos menos cautelosos, compartiríamos ese tipo de mensajes, pero bueno, no es nuestro papel es informar con datos duros, hacerlo de la manera menos mesurada. ¿Por qué? Porque nos acusan ya de por sí, mi querido Vicente, todos esos cabrones de alborotadores, pero si decimos una grosería, ya está injuriando, pero ellos en realidad no ofrecen datos duros, solamente opiniones al garete, y bueno, nuestra responsabilidad, sobre todo ahora que ya están mermándose los espacios independientes, es continuar dando la batalla desde nuestras trincheras auténticamente independientes, auténticamente sin ninguna carga ni política, ni empresarial, ni nada, simple y sencillamente periodismo de corte humanitario. Y bueno, hay que cerrar filas en torno al, yo diría, pues al pueblo de México, ni siquiera al gobierno, porque a lo mejor así, no, ya te pagan, me pagaba López Obrador, ahora me paga Claudia Sheinbaum, quien sea. Si tú dices una cosa, ya te están pagando. Así es, y bueno, para que vean que no nos están pagando, hemos sido muy críticos, mi querido Ricardo Sevilla, del ex canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Sobre todo en el proceso interno y las declaraciones y estas cosas, que si logró transformar consulados, embajadas, a su paso por la Cancillería, pero hay que reconocer que de acuerdo a las encuestas es el miembro del gabinete, es el secretario mejor evaluado, ¿eh? Para que luego no anden con que, uy, Vicente trae campaña personal. No, 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 no. Aquí está. Yo le doy la información como me va llegando. Marcelo Ebrard sería el secretario del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, mejor evaluado, seguido muy de cerca por Omar García Harfuch, primero secretario de Economía, luego secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, luego Citlali Hernández, la secretaria de las Mujeres, ex secretaria general de Morena, seguido de Mario Delgado, secretario de Educación, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, Juan Ramón de la Fuente, el canciller, y Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda. Para que vean que aquí
Nuestro objetivo es informarle como usted se merece. ¿Somos críticos de Marcelo? Claro. No, creo que nunca nos va a volver a dar una entrevista, Marcelo, o nunca nos ha dado una entrevista, menos nos va a responder preguntas ni en la mañanera. Pues él se siente más cómodo ahí con Joaquín López Dóriga y esta gente. No importa. Pero de acuerdo a las encuestas es el secretario mejor evaluado para, pues, eh, confirmar lo que estaba diciendo Ricardo Sevilla. Querido Ricardo, maestro, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura para que te busquen, te apoyen, te respalden y que amor con amor se pague? Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso, siga respaldando estos esfuerzos informativos independientes, autónomos, y síganos a nosotros en nuestras redes sociales. Aquí les está usted viendo en pantalla, en X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganos en el portal de investigaciones, de reportajes Paralelo 24. En un ratito más vamos a subir en 2 bloques a manera de reportaje en Paralelo 24 para que usted lea todos los detalles de la pareja Yunes Lobeira, y también lo vamos a subir a la cuenta de X a manera de hilo para que usted vaya viendo y compartiendo toda esta información que es muy, pero muy relevante. Síganos en Datos Duros Podcast. En Paralelo 24 haremos una pausa hoy y mañana, y el viernes arrancamos con lo que llamaremos, pues no sé, suena quizá pomposo, quizá ridículo, pero lo vamos a nombrar así. Vamos a iniciar el viernes una nueva temporada. Si todo marcha bien y no nos desinvitan, estaremos presentes el viernes en la conferencia presidencial mañanera. Después, pues de prácticamente... Pues Qué vamos a ver bueno, si... Ricardo. Vamos a ver si no nos desinvitan, pero ahí estamos el viernes. Si todo marcha bien, estaremos ahí tratando de que nos den la palabra para hacer planteamientos que, por cierto, pues aquí hemos dado a conocer. Se los anticipo de una vez, que no será desconocido, pues estas parejas justamente de panistas que han saqueado, de acuerdo con nuestras investigaciones, a los diferentes municipios, a ver qué opina la doctora Sheinbaum. Eso será uno de nuestros planteamientos, y bueno, lo que se vaya acumulando en la semana. Así que el viernes estaremos por ahí, si todo marcha bien, y el viernes iniciamos nueva temporada también ahí en Datos Duros. Y síganos, por supuesto, aquí en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Y bueno, pues entren acá con el chayotito porque hace falta ese respaldo. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Vicente, y estamos pendientes a la información. Muchas gracias, maestro. El maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura.